Ya son las 4 de la tarde con 32 minutos. Hoy en la Papa Caliente estamos preguntando qué opina de que la deuda bilateral de Ecuador haya crecido 4 veces en los últimos 8 años. Ya nos acompaña en el blog de la radio Gabriela Calderón, analista de políticas públicas, editora del Cato.org y columnista del Universo. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al blog de la radio. Muchas gracias por la invitación, Dayana. Desde el 2007, Gaby, varios países se convirtieron en fuente de financiamiento externo para el Ecuador, y uno de ellos es precisamente China, que pasó de ser un prestamista marginal a ser prácticamente uno de los mayores acreedores del país. ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es para el Ecuador estar tan comprometido económicamente hablando con un país, y qué tan beneficioso es en cambio este negocio para China? Bueno, en realidad yo creo que no es tan importante con quién estamos endeudados, sino la magnitud en la que estamos endeudados. La cifra. Y la velocidad, la cifra total en relación al tamaño de nuestra economía, también el costo de ese endeudamiento. Porque se justifica supuestamente que es necesario mantener ese nivel de endeudamiento para mantener el nivel de gasto público, y supuestamente eso es absolutamente necesario para mantener el crecimiento de la economía e inversiones en escuelas, hospitales, policía, etcétera. Sin embargo, si uno ve a grandes rasgos cifras como que, por ejemplo, en el programa Visión 360 de Tania Tinoco se vio que destinaba el Estado este año algo así como 800 millones de dólares en la Policía Nacional, de un presupuesto de como 34.000 millones, pues vemos que eso no es cierto que es tanto así una prioridad. Hay mucho gasto en otras cosas. Y también, si nos fijamos en lo que el gobierno está gastando en el servicio de la deuda, Pablo Luis Paredes en una columna hace algunas semanas indicaba que este servicio de la deuda ya supera el gasto de salud y educación. Entonces no guarda relación con el discurso del gobierno, y por otro lado lo que sí es peligroso es la velocidad a la que va creciendo ese endeudamiento. Nosotros cerramos el año pasado en algo así como 24% de deuda pública en relación al PIB, y este año ya con la cifra anunciada del préstamo de la preventa de petróleo con Tailandia, podríamos estar hablando de que la deuda total superaría los 36.000 millones de dólares para julio de 2015, y eso equivale aproximadamente a 36% del PIB, lo cual le deja al gobierno 4% únicamente para continuar endeudándose en estos próximos 5 meses, en los que todavía tiene pendiente por conseguir financiamiento. Claro, porcentaje mínimo. La colocación de los créditos de parte de China, y nos referiremos más a este país pues por el nivel de endeudamiento que se tiene con el mismo, a altas tasas de interés, trae consigo también, Gabriela, la venta de bienes y servicios e incluso la mano de obra. Debe ser quizás esa una de las condiciones para otorgar los créditos, pero ¿cuál es el impacto de aquello en la economía ecuatoriana? Bueno, el impacto es que supuestamente el discurso oficial dice que esto va a tener, son proyectos de gran rendimiento, lo consideran inversiones. ¿Aló? Sí, megaproyectos. Megaproyectos, claro. Lo que sucede es que, como dice el economista Manuel González Astudillo, él explica en su blog, hace un análisis con datos del Banco Central actualizados, y hablando acerca de la deuda, él dice que es difícil creer que a ese costo de endeudamiento, porque estamos hablando de tasas de 7% o superiores, el costo de este endeudamiento adicional que estamos adquiriendo, es difícil justificar cualquier proyecto, ya que 7-8% es un nivel muy alto. El rendimiento de estas inversiones tendría que ser superior a ese 7 u 8%. Y es difícil de creer, con todos los problemas que ya han saltado a la vista en algunos de los megaproyectos, que eso vaya a ser algo real, que se materialice un beneficio por esas inversiones superior, un retorno sobre la inversión superior a esas tasas de intereses
altísimas. Gabriela, tú hacías referencia ya a los contratos de preventa o anticipados de petróleo, y en ese caso pues está también la China, y hace pocos días que se lo hizo con Tailandia. Este tipo de contratos de crudo, sin embargo, no son considerados como deuda por el gobierno. ¿Qué tan positivo o qué tan negativo significa para el país realizar este tipo de contratos? En realidad es algo que refleja una falta de transparencia, porque de qué es deuda, es deuda. O sea, si usted tiene una empresa y esto ocurre en muchas empresas, los trabajadores piden sueldo por anticipado. Piden sueldos por anticipado, y de la misma manera se está pidiendo aquí, por eso se llama y se registra así en las cuentas oficiales como ventas anticipadas. Claro, dinero previo antes pues de dar el petróleo, de otorgarlo al país en cuestión. Claro, se deposita el dinero y luego se compromete el país a entregar mensualmente una cantidad en dólares de petróleo. Pero esto de aquí compromete al país, porque el país se ve atado de manos y no puede luego vender este precio al precio spot, que es el precio del momento. Claro. Y eso puede ser más favorable dependiendo de dónde esté el precio. Lo que es preocupante es que se corta las manos el gobierno, porque no puede en una porción creciente del petróleo que produce venderlo a ese precio spot. Entonces tenemos el caso de que, por ejemplo, según Francisco Briones de Inteligencia Estratégica, entre 2009 y 2013 la cuota mensual promedio que el gobierno pagaba a China por estos contratos de preventa de petróleo era de 42 millones, pero estos últimos años, o sea, después de 2013 y hasta la fecha, se ha cuadruplicado prácticamente esa cuota mensual, y ahora estábamos cancelando un promedio algo así como de 160 millones al mes. Una cifra elevadísima. Claro, y eso significa que, por ejemplo, el pago de 152 millones realizado en marzo equivalió aproximadamente a 26% del total de las exportaciones de petróleo de ese mes. Eso es un cuarto del petróleo de las exportaciones del país de ese mes. Entonces, es digamos, hipotecar en cierta forma una porción no desdeñable, porque estamos hablando de un cuarto de la producción petrolera del país. Entonces, pero eso es igual, aún así, una cuestión que no modifica mucho el total de la deuda, sino que es cuestión de honestidad, de transparencia en las cuentas públicas, de ser claros acerca del total del endeudamiento, claro, de que esos montos deberían ser incluidos en las cuentas públicas de endeudamiento público. Entonces, por ejemplo, si fuesen incluidos el saldo de preventa de petróleo, que hasta marzo de 2015 era de 876 billones, eso implica que estaría endeudado no en un 31%, sino en un 32% del PIB. O sea, que varía en un punto porcentual. Dime, Gabriela. Varía en un punto porcentual, no es mucho, pero es cuestión de mantener las cuentas claras, y además de que la deuda pública, por lo que es adquirida en nombre del Estado ecuatoriano y por lo que podría ser una obligación que sobreviva la duración de este gobierno, siempre las contrataciones de deuda públicas deben ser públicas, transparentes. Los ciudadanos deben de conocer, cualquier ciudadano debe poder acceder a los documentos oficiales donde se vean todos los pormenores, detalles y condiciones de esa deuda contratada, no importa el tamaño o el monto de esa deuda. Y lo que pasa con estas preventas de petróleo es que no se sabe, hay ciertas informaciones filtradas a la prensa, hay cruzando ciertas informaciones publicadas por el Banco Central y por el Ministerio de Finanzas, es que distintos periodistas han llegado a estimar, analistas han llegado a estimar el porcentaje la tasa de interés sobre estos préstamos. Claro. Pero no debería ser así. Ahora, en el 2008 se cerraron algunas fuentes de financiamiento, Gabriela, para el Ecuador, esto debido a la renegociación de una parte de los bonos. Colombia y Argentina dejaron de ser prestamistas del país, pero en cambio se sumaron Rusia y Austria, por ejemplo. Está también Paribas de Francia, el Deutsche Bank, filial de España, entre otros, pero quizás en unos años la composición de la deuda externa ecuatoriana podría cambiar.
En realidad no tengo, eso es algo impredecible. En realidad depende también de las condiciones en cada uno de esos países. Lo que sí es previsible es que cambie la política exterior de China, ahora que se vienen tiempos difíciles para esa economía. Y lo que pasa con Ecuador es que se habla mucho de incluso pareciera que en los medios como que se celebra cuando se va cerrando la brecha de financiamiento, pero eso no resuelve el problema de fondo. ¿Seguro? El problema de fondo es un problema de gasto excesivo. Si no se reduce el gasto excesivo, que no facilita y no alienta las inversiones en el sector privado, y que no atrae capitales del extranjero para que se aumenten las posibilidades de producción y el empleo en el país, pues seguiremos con una nueva brecha de financiamiento el próximo año. Y eso es lo que ha venido pasando, que aquí han habido, que yo creo que ya son 3 años, de déficits públicos crecientes. Es decir, aquí estábamos teniendo déficits públicos incluso antes de que se acabe la bonanza. Claro, pero sin embargo la burocracia estatal sigue engordando, siguen creándose ministerios o secretarías y sigue contratándose más gente. Sí, y también ahí hay un pequeño detalle que se anunció en diciembre, un recorte, y ahí nos puede jugar en contra una ilusión óptica o un truco, ¿no? Porque se presenta como una reducción, pero en realidad era una reducción en la velocidad del crecimiento del gasto, pero el gasto siguió creciendo, creció en más de $500 millones, que es poco comparado a como venía creciendo en otros años. Claro. Lo que se hizo es que se redujo de lo que esperaban gastar, es decir, se aprobó en la Asamblea Nacional un presupuesto que esperaba X aumento en el gasto público y luego lo que se redujo fue ese aumento, pero todavía hubo un aumento de $580 millones. Luego vino el cambio en el precio del petróleo, lo cual hizo que se reduzca el gasto sin que el gobierno haga nada por subsidio a los combustibles. Es decir, al caer el precio del petróleo también cae el costo de los subsidios a los combustibles. Y eso es una reducción importante del gasto. Claro que el gobierno podría aprovechar para eliminar ese gasto que todavía sigue siendo por sobre los $2.000 millones, para eliminarlo ahora que la brecha entre el precio subsidiado y el precio internacional está más baja que en los últimos años. Gabriela, la deuda ha aumentado en casi un 172% del 2009 a abril del 2015. Eso lo sostiene el Observatorio de Política Fiscal. El gobierno dice que el incremento está dentro de lo que tenían previsto. ¿Ese es un comportamiento normal? Me refiero ese incremento de casi un 172%, acorde además al Ecuador, a la realidad económica ecuatoriana. Es muy sencillo. Si alguien experimenta, una persona o un hogar experimenta un incremento de más del 100% en un periodo de 5 años aproximadamente, esa persona podría utilizar ese incremento para irse de parranda, para comprarse el carro último modelo, para tener, digamos, un sinnúmero de vacaciones, pasarla muy bien, de lujos. o podría invertir de cierta manera en reducir la deuda que todavía tiene en ese momento, para que cuando vengan épocas de vacas flacas no se encuentre con gastos fijos y altos en servicio de deuda. Entonces, uno tiene opciones y tener un ingreso más alto le permite tener a uno más oportunidades y más libertad de elegir qué hacer con ese ingreso que uno tiene. Pero no todo el mundo es igual de responsable, no todos los gobiernos son igual de responsables, de manera que lo que está pasando aquí es que un gobierno que no contento con tener una bonanza petrolera que le permite contar con recursos superiores a los 5 gobiernos anteriores, se endeudó, o sea, se lo gastó y se lo endeudó. Entonces, en realidad no es algo normal, es algo de verdad sorprendente, es algo similar a lo que ha ocurrido con la bonanza que tuvieron los argentinos por la soja, o la bonanza que tuvieron los venezolanos también por el petróleo, pero aquí hay una singular diferencia, y es que el gobierno no puede conducir política monetaria, o al menos no lo ha podido hacer hasta ahora, porque seguimos estando dolarizados.
Claro que sí, por el sistema de la dolarización. Es la postura de Gabriela Calderón, analista de políticas públicas, editora además del Cato.org y columnista del Universo en el blog de la radio. Gabriela, mil gracias por acompañarnos en el blog de la radio. Muchas gracias por la invitación.